artefactum, y bueno, pues es más que evidente lo que significa, hecho con arte. Y lo que hace Verónica Gerber es, de verdad, productos con arte. Entonces son artefactos. Y a partir de esta concepción de los artefactos, me gustaría hablar tanto de la compañía como de poemas sintéticos otro día, eh, hablando específicamente de las cosas que tienen en común. De entrada, parece que no tienen nada en común o que son diferentes o que tocan temas muy distintos o que se basan en cosas ajenas y sin embargo encuentro similitudes. Por eso estos 10 términos muy pedantes, pero muy acertados sobre estos artefactos de Verónica. En primer lugar, los encuentro como artefactos insurrectos, es decir, son artefactos rebeldes, se rebelan a una clasificación de género, no sé si meterlos en poesía, en narrativa, en ambas, o en documental, o en arte conceptual. O sea, son insurrectos en ese sentido y eso, por supuesto, lo comparten ambos. Son artefactos intertextuales. La intertextualidad, pues es este término propio de la, pues que lo hemos visto hasta en la clase de semiótica y de la narratología, y la intertextualidad se refiere a que hace referencia a diferentes textos. Hay diferentes capas, hay diferentes textos, un poco como las capas geológicas que encontramos en las excavaciones mineras. Y bueno, pues toda esta intertextualidad, toda esta referencia a otros textos la vemos en ambos artefactos. Quiero hacer nada más un comentario sobre la imagen que tienen ahí. Van a ver que he utilizado estas imágenes, estas cosas que se llaman plastiglomerados para ilustrar esta presentación y al final diré pues por qué he utilizado estos plastiglomerados. Entonces, siguiendo con estas denominaciones, pues son intertextuales porque hacen referencia a diferentes textos. En el caso de la compañía, pues nos habla del huésped de Amparo Dávila. En el caso de Otro Día, pues naturalmente hay una intertextualidad con Un Día, poemas sintéticos de José Juan Tablada. ¿Qué más son estos artefactos? Bueno, son principalmente artefactos apropiacionistas, se apropian de discursos, lo hemos visto en toda la obra de Verónica, al menos la que yo conozco, hay una apropiación de diferentes discursos, apropiación de diferentes tiempos, apropiación de diferentes lenguajes. Y eso me lleva a la siguiente denominación, son artefactos multilingües. El lenguaje es muy importante en la obra de Verónica y en este sentido, tanto la compañía como Otro Día son artefactos que hablan diferentes lenguas. La lengua visual, el lenguaje visual, el lenguaje poético, el lenguaje de la entrevista, el lenguaje de la crónica y naturalmente pues ambos lo comparten. Son también artefactos poliméricos y esta palabra pues probablemente la han escuchado, pero lo relaciono más con el efecto que producen estos artefactos poliméricos. La polimerización, y voy a leer la definición de polimerización, es una reacción en la que dos o más moléculas se combinan para formar otra, en la que se repiten unidades estructurales de moléculas originales. Suena casi como un trabalenguas, pero en breve, la polimerización significa combinación. Entonces son artefactos poliméricos porque combinan, y combinan moléculas o combinan estos intertextos para crear uno nuevo, y parte de los textos originales o de los intertextos originales lo encontramos también en el nuevo artefacto polimérico, que es el que crea Verónica. Son artefactos que también les he llamado transductores, y por eso les decía de las palabras pedantes. ¿Qué significa transductor? Un transductor es un dispositivo, leo la definición, que transforma el efecto de una causa física, como la temperatura o la presión, en otro tipo de señal normalmente eléctrica. En breve, la transducción significa transformar un efecto de una causa física en otra señal. ¿Qué hacen los artefactos de Verónica Gerber? Transforman, son transductores, transforman la palabra original, transforman un relato original, hablando del huésped de Amparo Dávila,
o hablando de las fotografías incluidas en la compañía, o hablando sobre la máquina estética de Manuel Felgueres, los transduce y transforma estos textos originales para crear una señal diferente. Y bueno, me gusta esta parte de la definición, una señal normalmente eléctrica. Son artefactos eléctricos en un sentido metafórico, por supuesto. Son artefactos deconstructivos, y esta palabra le encanta a la academia, particularmente en las humanidades, la deconstrucción. Y bueno, deconstrucción simplemente significa un desmontaje, leo la definición, desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio del análisis, mostrando contradicciones y ambigüedades. Eso muestra el contenido tanto de Otro Día como de La Compañía. Muestra las ambigüedades y sobre todo las contradicciones de la época en la que se ubican, de la época en la que estamos. Son artefactos que tocan, por supuesto, temas que van más allá de una narrativa de ficción o de una fantasía. De hecho, su carácter realista les hace que sean artefactos deconstructivos porque están desmontando los discursos oficiales o los discursos o los macrotextos oficiales respecto al progreso, por ejemplo, ¿no? Son también artefactos antropocénicos, y otra vez otra palabra dominguera. ¿Qué es el antropoceno? Muy probablemente lo han escuchado porque está muy de moda. Pues el antropoceno es un término acuñado por Paul Crutzen, premio Nobel de Química. Él acuña este término en el año 2000 y se refiere a la época actual, la época geológica actual, que se caracteriza por el impacto global de las actividades humanas sobre el medio ambiente. De ahí la razón por la cual he estado utilizando estas fotografías de Kelly Jasbach, que son una serie de plastiglomerados. Les explico qué es esto del plastiglomerado para que ahora sí quede claro. El plastiglomerado es un término que se utiliza para referirse a un nuevo tipo de roca compuesta por plástico derretido y material orgánico. Rocas, minerales, arena, coral, madera, conchas, etcétera, etcétera. Estos plastiglomerados fueron encontrados por la geóloga canadiense Patricia Corcoran, quien junto con Kelly Jasbach, artista visual canadiense, viajaron a Camilo Beach en Hawái y en 2012 encontraron estas rocas. ¿De qué nos habla? Pues regreso a la parte de artefactos antropocénicos. Nos habla de estos vestigios que quedan para un futuro en el que el plástico nos va a caracterizar, un futuro que por supuesto lo vislumbramos ya también en los artefactos de Verónica Gerber. ¿De qué nos va a caracterizar? ¿En qué materiales nos caracterizarán para los arqueólogos de, no sé, dentro de 2000 años o dentro de 500 años? Pues el plástico, todos estos elementos, y que los estamos viendo ya incluidos en la naturaleza. Aquí hay otro ejemplo de plastiglomerado. Finalmente, son artefactos indiciarios, y esta palabra nos remite a un concepto que la mayoría de ustedes conoce, que es el de índice, de Charles Sanders Peirce. Y el índice se da cuando existe una relación física o causal entre el representamen y lo significado. Es una relación no arbitraria y bueno, finalmente los artefactos de Verónica son índices para un futuro. ¿Qué nos indican? ¿Qué auguran los artefactos de Verónica Gerber? ¿De qué nos están advirtiendo? ¿Qué anuncian sobre nuestro siglo? ¿Sus artefactos son síntomas de algún padecimiento social del siglo del progreso y la globalización? Vemos que en estos dos artefactos, tanto La Compañía como Otro Día, poemas sintéticos, encontramos marcas del pasado, pero lanzados a futuros lectores. Y quizás estos artefactos de Verónica Gerber son un testimonio de la época actual para estos que van a llegar. Y con esta última palabra pedante, pero que me gusta mucho, cierro esta definición. Son artefactos quiescentes. Hace rato mencionaba al lector, los lectores futuros. Los lectores futuros le van a dar movimiento a estos artefactos. ¿Cómo le dan ese movimiento? Leyéndolos, analizándolos, haciendo presentación sobre ellos. Y eso me remite
al significado de esta palabra quiescente. Quiescente significa que está quieto, pudiendo tener movimiento propio, como una crisálida, como estos animales en transformación, en metamorfosis. Los artefactos de Verónica Gerber son quiescentes porque están quietos, pero el movimiento lo van a tener o lo van a recobrar cuando el lector entre en diálogo con ellos. Entonces, bueno, esta es la manera como puedo definir o como puedo pensar en los artefactos de Verónica Gerber. Y pues con esto doy por concluida mi presentación. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y por permitirnos platicar de estos artefactos. Muy bien, pues si les parece, podemos iniciar con preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario de una vez, mientras van surgiendo las preguntas. Creo que ya tenemos aquí una de Frida. Frida Razo. En tu libro La compañía causaron bastante intriga las formas geométricas de la primera parte del libro e incluso la forma de la portada. ¿Qué querías transmitir con estos elementos visuales? ¿Qué es lo que significan para ti? Puesto que cada persona puede darle una interpretación distinta. Bueno, esos elementos, los de la compañía, sí, perdón, me estoy concentrando. Esos elementos visuales son pedacitos de La máquina estética de Manuel Felgueres, que es pues una pieza muy importante en la historia del arte mexicano, tal vez la primer pieza de arte, ¿cómo se llama? De arte digital, que es como se le llamaba antes, mexicana. Y bueno, elegí esos elementos para ponerlos cuando así directamente, cuando en la historia de la compañía aparece la máquina, ¿no? Cuando aparece el personaje de la máquina, que es quien sustituye a Guadalupe, que viene a ser, pues, el personaje secundario, uno de los personajes secundarios, pero muy importante en el cuento, o tal vez sería principal, quién sabe, habría que ver, habría que analizarlo. Pero bueno, el caso es que cada vez que aparece Guadalupe, que en la compañía es la máquina, pues aparece uno de estos elementos de Manuel Felgueres, que pues tiene, digamos, la función de señalar a la máquina, ¿no? La pieza de Felgueres se llama La máquina estética y en el cuento la idea de la máquina también cumple ahí su función, ¿no? Entonces era básicamente como meter a un personaje en la foto, ¿no? Exactamente, y eso es lo que vamos rastreando, ¿no? O sea, cada vez que aparece el nombre de la máquina, aparece la referencia a la máquina estética de Felgueres. Para mí era importante, en un sentido, pues trabajar con dos artistas zacatecanos, porque la bienal en la que presenté esta pieza, que antes que ser libro fue una pieza, una instalación, para mí era importante poner a dialogar a Amparo Dávila y a Manuel Felgueres, ¿no? Algo que no se había hecho. Son dos autores que admiro profundamente, que se conocían, ¿no? O sea, que incluso yo creo que tenían algún tipo de amistad, o tienen, bueno, ya no, porque Amparo acaba de fallecer, y que son más o menos de la misma generación, ¿no? Una generación como más o menos de la edad de mis abuelos, ¿no? Y pues para mí era importante eso, como pensarlos en este entorno, como parte de este entorno, y también como predecesores de esta historia, ¿no? O sea, a mí me parece que en la obra de Felgueres y en la obra de Dávila ya estaban los signos de estos augurios de los que estaba hablando José Manuel, o de todos estos elementos, ¿no? Poliméricos o antropocénicos o cualquiera de estos que mencionó José Manuel. Y me parece importante reconocer eso, ¿no? Que siempre hay más atrás tuyo, que tú no llegas a poner tú solo las cosas. Y respecto a la portada, bueno, la portada es así, es una colaboración ya con Almadía, con el equipo editorial de Almadía, que lo lleva Alejandro Magallanes, pero yo trabajé directamente con Eric, que estoy tratando de recordar su apellido, directamente trabajé con él lo del libro. Honestamente no sé bien quién propuso la portada, no sé si la propuso Eric o la propuso Magallanes o si fue un trabajo ahí en equipo, pero básicamente yo lo que les propuse fue usemos los diagramas, ¿no? Usemos los diagramas que yo misma encontré en unas tesis y que están dentro
del libro para la portada. Y de hecho, originalmente yo misma había propuesto uno de los diagramas para que se pusiera tal cual, y después me eché para atrás y les dije, no, pues háganle algo ustedes a los diagramas, a ver qué se les ocurre, ¿no? Y siempre, en mi experiencia, confiar en el equipo de Alejandro Magallanes para ese tipo de cosas siempre ha resultado muy bien, ¿no? Como, bueno, a mí se me ocurre esto, pero ustedes hagan lo que crean que hay que hacer. Y el resultado fue ese, que agarraron uno de los mapas y lo desdoblaron, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero pues en realidad es un desdoblamiento del mismo diagrama, y eso produce una forma como monstruosa, ¿no? Y muy orgánica también, a diferencia de el tipo de cosas que se van a hablar adentro, ¿no? Una máquina, no sé qué, ¿no? Entonces, pues me parecía fantástico, pues, ¿no? Que el propio mapa interior de la mina, al desdoblarlo en espejo, generara la imagen de una especie de monstruo, ¿no? Así que, pues eso es propuesta directamente del equipo de Almadía y fue fantástico. Pues como siempre, trabajamos súper bien todos ahí, todo el equipo. Y eso. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Diana Ireís hace 3 preguntas, pero solo elijo una. Te Okay. pregunta, en el poema La araña, describes que esta construye su tela después de la explosión. ¿Es esta una referencia a una especie de guerra nuclear? Pues es una referencia a cualquier explosión, ¿no? O sea, puede ser una guerra nuclear por venir, o incluso también mucho de lo que me interesaba en otro día era pensar que este apocalipsis del que se habla, ¿no? O esta especie de fin del mundo del que se habla, en realidad también ya medio que lo vivimos, ¿no? O sea, podría ser Chernobyl esa explosión, por decirte algo, ¿no? Perfecto. Diego Armando Kerlegan. Como usted lo menciona, los textos de Verónica, bueno, se habla a mí más bien. Como yo lo menciono, los textos de Verónica son muchas intertextualidades, hay mucha relación y mucha referencia a conceptos de diferentes medios. Bueno, es más un comentario. Maricruz Castro, a quien saludo desde acá. Hola Maricruz. ¿Por qué El huésped de Amparo Dávila? ¿Qué aspectos de este cuento te llamaron la atención para intervenirlo textual y visualmente? Estas preguntas siempre son muy atinadas, pero muy difíciles de contestar, o sea, habiendo pasado tiempo. El otro día me preguntaron eso también y me estaba acordando que cuando empecé este proyecto, empecé trabajando con el Génesis de la Biblia, curiosamente, y empecé a intervenir el Génesis de la Biblia para cambiarle palabras. Del mismo modo que lo hice con el huésped, lo estaba haciendo con el Génesis, que me parecía como el espejo contrario del apocalipsis en la Biblia, ¿no? Y hablar del origen como algo destructivo y no constructivo era un poco la idea por la que yo iba como caminando. Evidentemente esto no funcionó, no tuvo resultados que me pareciera que tuvieran sentido, pues, o sea, que fueran valiosos, y entonces empecé a pensar en otros textos, ¿no? Y pues ahí fue cuando dije, bueno, pues Amparo Dávila, ¿no? Amparo Dávila es zacatecana, yo estoy trabajando con algo de Zacatecas, estoy yendo a Zacatecas, y entonces pues me metí a releer Amparo, y finalmente no pude más que usar su cuento más famoso. Sé que es su cuento más conocido, pero al mismo tiempo era exacto, probé con otros, estuve tratando de trabajar con algunos otros cuentos, pero este era el que decía exactamente lo que yo tenía ganas de poner sobre la mesa para discutir, ¿no? Y por eso al final se quedó este cuento. Y además es un cuento que creo que quienes lo leemos por primera vez sí produce un escalofrío, ¿no? Esta ambigüedad, este Sí. personaje o esta cosa que se llama el huésped, que finalmente es análogo con esta gran sombra que presentas con la compañía, ¿no? No sé, yo a lo mejor hice una sobreinterpretación, pero cada vez que veía que mencionabas a la compañía, la fotografía que acompaña, tiene una gran sombra, tiene como un círculo muy grande, como una cavidad o como un agujero. No sé si fue sobre interpretación mía o si realmente sí está por ahí, pero ahí yo veía esa es como me imaginaba yo al huésped, como algo así, completamente oscuro, Abstracto. Ajá. exacto, abstracto, precisamente. No, tienes toda la razón. Bueno, al menos en tanto lo que yo traté de hacer, así como cada vez que la máquina se menciona, aparece el dibujito de Felgueres,
cuando se menciona la compañía, lo que tenemos es una fotografía de las entradas a esta mina que todavía existe allí, que son unas bocas de lobo, pues así, pues esta presencia ominosa en el paisaje que es básicamente un agujero, ¿no? Y sí, totalmente, o sea, bueno, eso fue lo que intenté hacer. También cuando se menciona la compañía aparecen, me parece, si no me estoy equivocando, ustedes que lo acaban de leer, a lo mejor lo tienen más presente, pero también las piedras que flotan en el espacio creo que también aparecen cuando se menciona la compañía. Y esas piedras yo las recogí ahí en la mina y después le pedí a una fotógrafa fantástica que se llama Elizabeth del Ángel que me ayudara a fotografiarlas con un fondo negro como si fueran pues como meteoritos o algo así, ¿no? Pero sí, creo que lo que tiene el huésped es que esa figura del huésped es ambigua y concreta al mismo tiempo y representa muchos tipos de violencia que me interesaba pensar y algunos que ni siquiera había imaginado y que después en las lecturas de lectores como ustedes y en las preguntas de lectores como ustedes me aparecen y me doy cuenta que en efecto cubre distintas violencias, pues podríamos hablar de violencias de, ¿cómo se llama? Corporativas, ¿no? O sea, hay una idea de la violencia corporativa ahí, pero también hay una idea de la violencia del patriarcado y creo que eso está en el cuento de Amparo, ¿eh? O sea, en realidad la compañía lo único que hace es subrayar eso y decir, miren, no han leído esto en el cuento, ¿no? Como algo así. Al final yo también soy solamente una lectora, creo. De Rafa León, claramente las mentalidades y formas de ser cambian dependiendo de las épocas. ¿Crees que el impacto que tiene la poesía en estos días es diferente o sigue siendo el mismo al que tenía hace 100 años y por qué? Bueno, no sé mucho, no, yo ni siquiera estudié literatura, entonces me cuesta trabajo este tipo de preguntas, pero sí creo que hay una poesía distinta que está naciendo, que está surgiendo, digamos, todo el tiempo, que en la poesía están las experimentaciones también más interesantes en términos literarios, es decir, creo que los que más corren riesgo son los poetas, aunque también son los más tradicionales, si lo miras de otro lado, ¿no? Depende mucho de quién hablemos que escribe, porque sí creo que todavía hay poetas que escriben como si estuviéramos en el siglo XIX y yo no entiendo por qué, pero bueno, está bien, ¿no? Y hay otros poetas que están buscando otros lenguajes y que están llevando al límite la poesía, ¿no? Pienso sobre todo en poetas mujeres jóvenes, como podría ser Ivette Luna Flores, que es de Monterrey, que tiene un libro que se llama Comunidad Terapéutica, Persona de Yolanda Segura y sus otros libros también. Ella tiene 3 libros ya, me parece, sí, como 3. Pienso en alguien como Shelja López, por ejemplo, que también está trabajando con las artes visuales. Pienso en Nicté Toxi, por ejemplo, bueno, y muchas más. Hay muchísimas poetas jóvenes, ustedes las pueden encontrar ahí en Twitter, y su poesía se extiende para todos lados, ¿no? En las redes sociales, en los libros, en lo digital. Hay una web que a mí me gusta particularmente, de un par de exalumnos, que se llama Broken English, y allí han publicado a muchas de estas poetas y a muchos otros, y hacen muchísimos experimentos que tienen que ver como con lenguajes más del día de hoy, en el sentido del meme o del GIF, etcétera. Y creo que pues ahí es donde la poesía le está hablando pues a los más jóvenes, a ustedes mismos, no sé, o sea, sería súper interesante que ustedes que son muy jóvenes le echaran un ojo a ese tipo de poesía y más bien ustedes me dijeran si tiene impacto o no, ¿no? Para ustedes, ¿no? Para mí sí, sí lo tiene. A mí, yo lo agradezco porque me hace sentir que puedo mantenerme en contacto con generaciones más jóvenes y hacer este esfuerzo por no dejar de escuchar a esas generaciones, que me parece muy importante. Claro, y que tú eres este ejemplo también de artista visual que escribe, ¿no? O sea, tú surges a partir de lo visual y de ahí lo llevas hacia estos lenguajes escritos, que no solamente son escritos, sino que también son visuales. Es como ir y venir de un lado a otro, ¿no? Sí, Y sí, en estos, los estudiantes que conozco también tienen creo yo que hoy en día tienen esta mentalidad más
transdisciplinaria, multidisciplinaria, como queramos llamarle, y evidentemente, pues, bueno, tú estás mucho más cerca de su generación que de lo que yo puedo estar, ¿no? Seguimos con las preguntas. Tenemos a Leslie Michelle. Michelle, hablando de ambos libros, ¿cuál fue ese elemento que te llamó la atención para hacer las reescrituras? Ya nos comentaste la compañía. ¿Te parece si hablamos de Otro Día? Sí, bueno, para Otro Día había sido directamente invitada también a una exposición en Nueva York por el mismo curador de la exposición de la compañía, Daniel Garza Usabiaga, aunque con la compañía también estaba otro curador que se llama Willy Couch, pero bueno. Con Otro Día lo que pasó es que Daniel Garza me invitó a participar en una exposición en una galería que estaba por abrir en Nueva York, que se dedica al arte latinoamericano, y eso hay bastante poco en Estados Unidos en general, sobre todo en términos de galerías. Y la propuesta de él era revisar a Tablada y a su círculo de Nueva York, porque, bueno, Tablada vivió en Nueva York y etcétera, ¿no? Y, bueno, es un personaje contradictorio y complejo, Tablada, ¿no? Tampoco soy experta en Tablada en absoluto, ¿no? Claro. Pero entonces me puse a revisar el trabajo de Tablada para ver qué se me ocurría hacer, y reencontré, porque ya lo había visto alguna vez, este libro de Un Día, Poemas Sintéticos, y pues nada, me pareció absolutamente indicado, y ahí fue que decidí reescribirlo, manteniendo su estructura, cambiando las imágenes, cambiando los textos, dejando los títulos, etcétera, ¿no? Ese fue un poco así. O sea, muchas veces también, y por eso siempre estoy muy agradecida con toda la comunidad a mi alrededor, porque son las invitaciones que otros me hacen las que me permiten también voltear a ver ciertas cosas. Probablemente yo no hubiera ido a Tablada naturalmente, ¿no? A lo mejor naturalmente yo iría hacia otro lado, mis lecturas van hacia otro lado, pero me gusta mucho esa forma de trabajar también, en la que alguien me dice, oye, ¿quieres echarle un ojo a esto? ¿No? Como, y ahí ver qué sucede, ¿no? Muchas gracias. Irma Cantú menciona, se ha hablado de apropiación, pero a partir de la lectura de Los Muertos Indóciles de Cristina Rivera Garza, ¿sería mejor hablar de desapropiación? Agradezco muchísimo esta pregunta porque justo, bueno, José Manuel ya lo sabe, ¿no? Pero justo la única cosa que a mí me salta es la idea de apropiación, aunque sé que al último al que le tienes que hacer caso es al autor, obviamente. Y además, en efecto, se puede leer como apropiación los trabajos, pero justo en esa charla que tuvimos el otro día con José Manuel y Daniela Tarazona, etcétera, yo me aventé a proponer ahí una cosa que viene mucho de las lecturas que tengo hoy en día, ¿no? Estoy como de regreso en Donna Haraway, y también estoy leyendo, no sé, a Timothy Morton y a muchos otros. Anna Singh también, que es súper interesante su trabajo. Y se me ocurría que a lo mejor estaría bueno encontrar la posibilidad de dejar de hablar de escrituras de la apropiación, porque la apropiación me parece que atravesó al siglo XX de principio a fin, y como que tengo ganas de pensarlo de otro lado, aunque sea solo cambiarle el nombre, a veces ya con eso deja de ser lo que es, porque la apropiación es como quitarle algo a alguien, ¿no? Y ya no me gusta esa idea, y miren que la usé muchísimo, obviamente, ¿no? Pero hoy en día ya me preocupa esa idea de la apropiación, porque yo siento que yo no le estoy quitando nada a nadie, en todo caso estoy tomando prestado cosas, ¿no? Para releerlas y transformarlas en otra cosa con el fantasma de aquello que fueron originalmente, ¿no? Y por eso me gustaba la idea de las escrituras del compostaje, decía yo aquel día, y nos reíamos mucho todos, la verdad es que la pasamos muy bien ese día. Pero es muy en serio lo que digo, es decir, tomar pedazos, echarlos en una caja con tierra, que se mezclen y a ver qué nace ahí. A veces la cosa se pudre y no sale bien porque le falta aire, pero a veces hace que crezcan cosas inesperadas, ¿no? En la composta siempre crecen cosas inesperadas, al menos en la de mi casa, nunca sé muy bien cuál parte de la basura es la que dio una planta ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Me gusta más la idea de compostaje, y desde luego, regresando a la pregunta de Irma, creo que también la lectura de la desapropiación de Cristina tiene mucho sentido. Yo creo que Cristina
muy seriamente también está tratando de deshacerse de la idea de apropiación y pensar desde otros lugares estas maneras de trabajar con muchas voces de lo que se ha hecho, digamos, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Así que también me parecería atinado, desde luego, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Y sí, me acordé del término del compostaje, ¿no? Totalmente. Que lo relacionábamos también con el mole, ¿no? El mole es una composta Ah, que nos sí, comemos. sí. También es como una, sí, sí. ¿Sí? Y Bueno. a veces no se ve muy agradable, pero bueno. Te pregunta, bueno, de hecho acabas de responder la pregunta de Kierkegaard, ¿a qué se debe tanta relación, referencia e intertextualidad dentro de los textos? Lo acabas de mencionar precisamente. Francisco Tijerina, pregunta, ¿es también la máquina extractivista el huésped? Sí, desde luego. Por supuesto. Diana Iraíz, bueno, perdón, no sé si te interrumpí. No, 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 para nada. Diana pregunta, ¿por qué intervenir las fotografías de la humanidad con acetona? Ajá, eso es en otro día. En otro. Sí, porque, bueno, lo primero que pensé para sustituir los dibujos que tenía ahí tablada, que son unos dibujos muy bonitos, pero también al mismo tiempo muy ilustrativos, es decir, algo que me parece interesante en el libro de tablada es que es como si hubiera escrito dos veces el mismo poema, uno en dibujo y otro en texto, porque digamos que son casi como uno espejo del otro. Él dibuja exactamente lo que describe en el texto y en ese desdoblamiento se hace una especie de caligrama, diría yo, un poco a la manera de lo que Foucault plantea en Esto no es una pipa. Y eso es lo que me parece fascinante del libro de tablada, ¿no? Que es un caligrama, ¿no? Está, digamos, dentro de esa tradición, tal como la leyó Foucault a partir de Esto no es una pipa de Magritte, ¿no? Pero en mi caso, yo quería separar un poco esa relación y ver si se producía otro tipo de caligrama. No que quisiera salirme de la idea de lo caligramático, pero otra forma de generar esos caligramas que no fuera en el desdoblamiento de lo idéntico, ¿no? A ver qué pasaba. La verdad que no sé, ahí sí necesitaría alguien, algún experto como ustedes en estas cosas, pero lo cierto es que lo que trataba de pensar es si se acaba la civilización humana sobre la Tierra, ¿no? Que es muy probable, no sabemos exactamente cuándo, pero va a suceder. Tal vez vengan otros humanos, quién sabe, o otro tipo de seres. ¿Qué es lo que se va a quedar, no? Si todo se acaba aquí, ¿qué, digamos, qué se va a quedar? Y pensaba que esas imágenes que eligió Carl Sagan, que son imágenes muy sesgadas también, ¿no? Con una mirada muy gringa, y yo iba a presentar esta pieza en Estados Unidos también, de lo que fuimos nosotros, ¿no? Al menos hasta 1970 y cacho, que es 77, cuando se lanzó. Pero bueno, esas imágenes van a quedar ahí rondando en el universo, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es lo que va a sobrevivir. Alguien se puede encontrar este asteroide porque no depende de la Tierra para seguir flotando, ¿no? Y la idea de usar la acetona era un poco borrar esa historia de la humanidad, ¿no? La posibilidad de borrar o emborronar, sería una palabra un poco más atinada, esa historia de la humanidad que está en esas fotografías, tratando de emular los trazos de los originales de tablada, ¿no? Y esos trazos originales de tablada, pues, son trazos de animales, casi todos, menos la del hotel y alguna otra, pero son trazos de animales. Entonces, si yo emborrono la civilización humana con trazos animales, ¿qué estoy diciendo, no? Esa es un poco la razón por la que usé acetona y la razón por la que quise borrar esas fotos, ¿no? O sea, las llevé a imprimir a un laboratorio fotográfico y luego las borré, ¿no? O bueno, emborroné, diría, porque quedan pedazos, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Ya. No sé si respondo. Sí, por supuesto. Y es la resignificación que se hace, ¿no? Y en algunos de estos haikus o de estos poemitas de tablada, cuando lo pones frente al tuyo o pones el tuyo frente al de tablada, sí hay un diálogo o hay una conexión. Lo pienso, por ejemplo, en La Araña, precisamente, ¿no? En muchos, por supuesto que está todo este diálogo continuo.
Seguimos con una pregunta, bueno, son 3 preguntas de Jimena, pero solo vamos a hacer una. Tomando la máquina distópica, ¿en qué se diferencia lo hecho por una máquina o un código a lo hecho por el ser humano, más allá del valor subjetivo que le damos a lo creado por el ser humano? Ok. En la máquina distópica trabajé con Canek Zapata, que es el que hace Broken English junto con Pierre Herrera y alguien más que ahora no recuerdo el nombre, esto que les decía de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, yo le propuse a Canek Zapata y él me propuso también a Carlos Bergen, que es un programador estupendo, que fue quien replicó por completo la máquina estética de Felgueres. O sea, se leyó los códigos, yo le pasé los códigos de esa pieza y la rehizo, ¿no? Y a mí eso me parece así fascinante, es algo que no puedo hacer. Bueno, trabajé con ellos dos y trabajando con ellos aprendí muchas cosas que no sabía y por eso también les propuse que fuéramos coautores de este proyecto porque yo sabía que yo sola no lo podía resolver, desde luego, ¿no? O sea, y porque además me parecía fascinante la idea de colaborar con ellos, de todo, ¿no? Y descubrí con ellos que, bueno, cuando uno piensa que la máquina actúa sola, eh, digamos que es verdad, pero siempre hay un humano que la programó, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una parte en la que tú la programas y después ella al azar elige de lo que tú le provees, ¿no? Y con eso es con lo que crea, ¿no? Entonces es un híbrido, ¿no? A mí me parece que la máquina distópica es un híbrido de inteligencia artificial y humana, ¿no? Como la mayoría de las cosas que usamos hoy en día, los celulares, todas estas cosas que tenemos, que tienen un montón de inteligencia artificial invisible, ¿no? Y sobre todo con bots, ¿no? Lo que hay en la máquina distópica es un bot de texto y esta programación que les digo de lo de la máquina estética de Felgueres, con más las fotografías que le fuimos metiendo. Entonces, eso, no, eh, pues sí, sigue siendo, bueno, tu segunda pregunta habla de eso, ¿no? También, o sea, sigue siendo algo humano, pero hay una inteligencia artificial que mezcla. Entonces yo hice listas infinitas, bueno, no infinitas porque eso tampoco es verdad, ¿no? Pero bueno, largas listas de sustantivos con los que se iban a sustituir sustantivos originales de la poesía de Amparo Dávila. En esta pieza usé toda su poesía, que no es tanta en realidad, la transcribí toda y tuve que subrayar cada cosa, palabra que yo quería sustituir por otra y mandar listas que fueron con las que se programó este bot para ir sustituyendo las palabras, ¿no? Más o menos así funcionó. No sé si eso responde del todo a la pregunta, espero que sí, pero... Sí, No sé cuál es al final no sé cuál es la diferencia, pues, entre lo hecho por la máquina y lo hecho por el hombre. Creo que son como cyborgs, ¿no? De alguna forma o algo así. Claro, porque finalmente detrás de la máquina, como lo has dicho, hay una persona. O sea, eventualmente también esta personalización de la máquina pues viene derivada de quien la está programando, de quien lo está haciendo detrás y por supuesto de la mente creativa que lo está haciendo, ¿no? Pregunta Kerlegan sobre otro día. Al final de este libro pones un nuevo día y qué tratas de representar con esta frase. Está hablando del epílogo. Bueno, el epílogo está también en el original de Tablada, ¿eh? Es el último poema de Tablada, que ya ni es un haiku, es una cosa muy rara que puso allí, Es con el la que foto de dice, la cara de alguien, de una chava. y habla del Es bien barquero, raro. ¿no? Y habla del barquero, en efecto. Y dice ahí, creo que se llama Nuevo Día, ¿no? No se llama Nuevo Día, ¿qué dice? No, se Epílogo llama o algo así, epílogo. ¿no? Exacto. Ah, se llama Epílogo, ahí sí le cambié el título, es verdad, tienen razón. Y bueno, pero digamos que es una respuesta a ese epílogo de él, que, en el epílogo, el poema del barquero termina diciendo, llévame barquero a un nuevo día. Ese poema ahí está, ya me acordé, perdón, es que el propio Tablada termina su libro hablando de un nuevo día, ¿no? Y ahí, de ese final de ese poema, yo saqué ese cachito y puse como título Un nuevo día para cerrar mi versión de su libro. Y en mi caso sí lo hice como un haiku medido y todo,
a diferencia del que les digo que en su epílogo, pues al final no es distinto el texto. Y de hecho es allí donde menciono los plastiglomerados, que son de los que estuvo hablando muy atinadamente José Manuel, y a los que yo llegué por un curso que tomé con Graciela Esperanza, una escritora que admiro mucho, y de hecho incluso le dedico el haiku a ella, ¿no? Porque descubrí ese ser vivo y no vivo, que es el plastiglomerado, gracias a ella y a que nos dejó esa lectura, ¿no? Esa lectura que mencionó José Manuel hace ratito. Muchas gracias. César Arat Ríos pregunta sobre la compañía. ¿Cuál es la intención de las fotografías que tienen una notable saturación? Bueno, yo lo que hice es que las llevé a alto contraste, ¿no? O sea, básicamente lo que yo hice con mis fotos fue llevarlas a alto contraste. Pues en principio me gustaba la idea de quitarles el color, ¿no? Originalmente pues son fotos a color, pero me gustaba la idea de quitarles el color por una obsesión mía monocromática, ¿no? Si ustedes le echan un ojo a mi trabajo en general, casi todo es monocromático. Otro día no, porque las fotos esas pues son a color. Pero es como pardo todo, ¿no? Así medio. Eso ya no sé ni cómo explicarlo, pero así es mi trabajo, ¿no? Supongo que no necesito más que blanco y negro, ¿no? Y también es una manera de juntar imagen y texto para mí. Trabajar siempre en blanco y negro es una manera de hablar de que las imágenes y los textos están en el mismo plano, ¿no? Un poco. Y bueno, la intención es hacerlas más hirientes, más abstractas, más ominosas también, ¿no? Me parece. Esa era un poco la intención. Perfecto. Jimena Orozco comenta lo siguiente y te pregunta. Dice, quedé impactada cuando vi La máquina distópica. En un texto de Goldsmith, él menciona que hubo proyectos en el que una máquina hizo poemas y se les asignó a poetas que no habían contribuido en absoluto. En fin, tengo dos preguntas en cuanto a tus textos y la inclusión de la máquina. ¿Qué tanta autoría tiene su autor en los textos? Sabemos que en La muerte del autor ninguna, pero ¿qué piensas tú? ¿Y cómo salvar la literatura cuando una máquina puede crear poesía? Se relaciona con lo que mencionabas hace rato. Sí, no nada más en términos de la autoría, bueno, pues sí, o sea, creo que el trabajo que he venido haciendo discute mucho la figura del autor, ¿no? Pienso que la figura del autor es una figura patriarcal, ¿no? Es en corto autoridad, ¿no? De alguna manera. Y reconocer otras autoridades o otros autores dentro del trabajo propio es algo que me interesa. Me parece que el futuro de la literatura es una literatura sin autor. Creo que ese es el futuro que tiene que tener. Por tanto, tampoco me preocupa que una máquina pueda hacer poemas porque es parte de lo mismo, ¿no? Que la literatura tendría que estar creada por comunidades de conocimiento y no por figuras con cara y con rostro, digamos, necesariamente, ¿no? Y eso, pues eso pienso, ¿no? Entiendo que puede dar algo de, como, sí, pues sí saca de onda, ¿no? Que la computadora pueda escribir poesía, desde luego, pues ya hay concursos también, ¿no? Pero me parece fascinante, pues, también, de alguna manera, y viéndolo un poco como desde la perspectiva del manifiesto cyber de Haraway, creo que tiene mucho sentido. Y también desde la perspectiva de la multiespecie, creo que la multiespecie del futuro no nada más es mezclar una mariposa con un ser humano, sino también con tecnologías otras, ¿no? Por ejemplo, de hecho ya lo somos, ¿no? La gente que usa marcapasos, la gente que usa las maquinitas para la diabetes, todo eso somos cyborgs, pues. Pronto tal vez estos anteojos se sustituyan por alguna cosa ahí, como algún chip en el ojo, no sé, yo sí le entraría, la verdad, si alguien me dice, mira, si te pongo este chip en el ojo vas a ver bien, yo sí le entro, la verdad, ¿eh? O sea, entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Sara pregunta 3 cosas. Se llama Eric León, el diseñador con el que trabajé en Almadía. Gracias, Ari, por poner ahí. Y no me acordaba el apellido y es importante, ¿no? Exacto. Perdón. Justamente aquí veía Eric León y no había entendido a qué se refería. Era para mí eso, lo acabo de ver. Perfecto. Sara te pregunta, ¿qué es el lenguaje para usted?
Hace varias preguntas, pero nos quedamos con esta nada más. ¿Qué es el lenguaje para ti? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, pues, híjole, pues eso es como para una clase de 50 horas, pero pues es la forma de comunicarnos y de pensar, sobre todo, ¿no? Creo que es el resquicio que nos queda para comunicarnos y pensar e imaginar futuros posibles. Eso creo que es. Muy bien. Michelle Alcántara te pregunta, en el poema de las nubes dice, desde la mina sustancias cancerígenas cubren el pueblo. ¿Para usted este poema hace referencia a la segunda parte de La Compañía o por qué fue que decidió escribir esto? Pues mira, yo creo que es un poema premonitorio porque otro día lo hice en 2010, a finales de 2017 y todavía ni siquiera en ese momento sabía de la existencia de Nuevo Mercurio, creo. Porque la invitación, o sea, ya estaba invitada a lo de la Bienal FEMSA. Tendría que revisar mi agenda y decírtelo con exactitud, pero me parece que estaba empezando la investigación. Sí, porque sí, me parece que todavía no sabía yo que Nuevo Mercurio existía o acababa de saber que existía, tal vez. O sea, como que estaban ahí empalmándose los proyectos, pero todavía no había ido, eso tenlo por seguro. Entonces hay algo premonitorio o tal vez sí, en efecto, en mi cabeza ya estaba el pensamiento de la mina o ajá, algo así. Te digo que tienes poderes de premonición cuando, Sí, cuando lo de Elena Garro. Muy bien, sí. te pregunta María José Alvarado, hablando de La Compañía, usted escogió el formato en el que quería que se imprimiera su obra, un libro completamente negro y en formato horizontal, ¿y qué querías transmitir con estos signos? Sí, yo lo propuse así. Lo que pasa es que lo que yo le pedí y lo que trabajamos con Eric León y en Almadía, con todo el equipo, era como respetar el formato original de las fotos, ¿no? Después, si tienen tiempo, métanse a mi web y vean la máquina, no, ¿cómo se llama? La compañía, perdón. Y ahí van a ver fotos de cómo se montó originalmente. Y bueno, pues ese es el formato que tenían las fotos. Y por eso tiene ese formato el libro. Ahora, todo blanco y negro, en parte también es una propuesta. Me gusta pensar que cuando una pieza está en el espacio es de una manera y cuando está en el libro es de otra. Entonces, bueno, hicimos varias adaptaciones de la pieza original. Las piedras estas que flotan en el espacio, en el libro, son mucho más abstractas porque hicimos el experimento con Eric de ponerles tinta plateada, ¿no? Y esto también obviamente abarata los costos. A mí me interesa poder hacer libros que cuesten un precio más o menos normal. Digo, sé que los libros no son baratos, soy muy consciente de ello, pero bueno, sí es muy distinto comprar un libro de 300 pesos o de 269 creo que cuesta, que comprar una pieza, ¿no? Única, que no tiene copias o que tiene una o dos copias nada más, ¿no? Entonces, bueno, en esa traducción para mí sí es importante todos esos medios de producción y lograr que el objeto que sale de eso sea accesible en otros sentidos, ¿no? Entonces, por eso convertimos las fotos a color en blanco y negro. Y lo de blanco y negro, pues ya lo había contestado hace rato también. Creo que tiene que ver con mi propio lenguaje, con la relación imagen-texto y con, en el caso particular de las fotos, pues con hacerlas más ominosas, más extrañas, abstractas, hirientes, ¿no? Al ojo, sin la herida de lo, digamos, pornográfico de la imagen de la violencia, ¿no? Estas son imágenes de la violencia, pero no están como protegidas con ese blanco y negro, pero al mismo tiempo son ominosas, ¿no? Y que pueden ser más violentas, ¿no? En el sentido de que uno le adscribe cualquier significado de interpretación a esta mancha oscura o a esta boca de lobo de la entrada de las minas, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho creo que con eso tienes toda la razón, porque hasta la portada tiene algo de gestalt, ¿no? Y la Sí. gestalt es un poco eso, cuando en una mancha tú ves algo que quién sabe si alguien más lo ve. Eso está buenísimo, sí, cierto. Ujú. Y te pones a pensar que la violencia está primero acá y después la proyectamos hacia afuera. Claro, claro. Seguimos con más preguntas. Voy a pasar a quienes no han preguntado, de quienes no he leído más bien la pregunta. Voy a dejar a quienes ya hicieron preguntas para el final si tenemos tiempo. Me voy con Alfredo Guzmán. Ayer comentaba con unos amigos en un programa que es más importante para el arte el significado que le daba el artista a su pieza y no lo que el consumidor entendía. Con La Compañía, al mezclar tantos elementos visuales y textuales,
funciona de la misma manera o la interpretación del lector es más importante y por qué? Ya, ajá. Bueno, yo no estaría de acuerdo de entrada con la primera aseveración que haces ahí, ¿no? De entrada, poner consumidor y arte juntos es chistoso, ¿no? Desde luego que uno es consumidor, pero no sé, yo hubiera puesto espectador antes que consumidor, ¿no? O prosumidor, tal vez. Bueno, en fin, no importa. Pero no estaría tan de acuerdo con eso, es decir, aseverar que para el arte, porque además el arte pues es ¿para qué arte es más importante el significado que le da el artista que lo que el espectador entiende, ¿no? Tendría yo que saber primero a qué arte te refieres. Intuyo que te refieres al arte contemporáneo y coincido en que hay arte contemporáneo que no está muy preocupado por el espectador, en eso coincido totalmente. Y también coincido en que el arte contemporáneo, con el paso de los años y de las décadas, se ha vuelto un lenguaje extremadamente especializado, ¿no? Como si uno abriera un libro de matemáticas avanzadas, pues, ¿no? Eso es verdad también. Pero eso no quiere decir que el arte en sí mismo tenga este deseo como tal, ni que todos los artistas estén despreocupados de sus espectadores. Creo que todos hacemos el esfuerzo que podemos por entregar las pistas necesarias para que el espectador interprete y encuentre su propia historia allí dentro, ¿no? Desde luego que hay exigencia por mi parte como artista hacia el espectador, sin duda la hay, pero eso es porque no estaría de acuerdo en ningún momento en subestimar las capacidades del espectador para entender algo, ¿no? Es decir, también hay tipos de arte que son demasiado digeridos. De Punto a mi favor. hecho, César Ríos te pregunta, ¿consideras que la recontextualización de diferentes textos dentro de tus obras son una especie de ready-made? Pues sí, sí, podría ser que los textos que uso, o sea, tendríamos que considerar entonces que el libro de tablada es un objeto producido industrialmente, que lo es porque tiene un tiraje, ¿no? Aunque es de una industrialización más bien pequeña en comparación a la industrialización, por ejemplo, de un urinario, ¿no? O sea, urinarios se han producido pues millones o no sé, miles de millones y el tiraje de tablada fue de 500 ejemplares, creo, 450. Entonces esa diferencia sí me parece importante, o sea, entiendo que hay una cadena de producción en el libro, pero no, el mismo caso con mis libros, ¿no? O sea, no es la misma cadena de producción que la de un urinario y ni siquiera que la de un libro de autoayuda, ¿no? De otro día creo que se tiraron, no me acuerdo si 1,500 o 2,000 ejemplares, ¿no? En comparación a los que se tiran de Jordi Rosado, les juro que no es nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo medir esas cosas, ¿no? Pero bueno, en términos de ready-made, podría ser que sí, o sea, sí que son productos del capitalismo, sin duda. Yo los selecciono y los pongo en el libro. La diferencia tal vez sería que sería un ready-made asistido, como les llamaba Duchamp, ¿no? Porque hay varios tipos de ready-made según Duchamp, y el asistido es uno en el que el artista le mete mano al objeto, ¿no? Que no lo deja tal cual. Y Duchamp hizo varios de estos ready-mades asistidos. Entonces, si le llamáramos a esto ready-made, yo diría que sería un ready-made asistido, pero sí, habría que pensarlo más, pero eso se me ocurre ahora. ¿Qué aspecto o qué impacto buscas crear en la sociedad con tus poemas? Yo creo que con las obras en general, ¿no? Pues producir reflexión y diálogo, ¿no? Creo que eso es lo que me interesa, pensar las cosas desde otra perspectiva, volver a ver lo mismo desde otro lado, y que a su vez con la lectura del lector y del espectador es un lado más que se le suma, ¿no? Algo así. Muchas gracias. Y más o menos relacionado con esto, Elena Muñoz pregunta, ¿crees que al pensar mucho en cómo llevar libros más accesibles a las personas es como llevar un elemento del centro hacia la periferia? Híjole, pues ojalá, pero no creo, ¿eh? O sea,
no sé si entiendo bien la pregunta, pero, o sea, la idea de llevar libros a la periferia es bien compleja, ¿no? Porque para empezar, sí, o sea, hay que pensar en el costo de los libros y también que llevar libros no basta, ¿no? Se necesitan programas de lectura, ¿no? Para que la periferia tenga acceso a los libros realmente, porque no nada más es tener el libro, sino también leerlo, ¿no? Ahora, si lo ves si la pregunta va en un modo más abstracto, es que al pensar mucho, sí, no, creo que no entiendo muy bien la pregunta, pero eso, o sea, creo que la literatura, claro que puede llegar a la periferia, creo que hay muchos esfuerzos que lo hacen y creo que lo que faltan son clubes de lectura, ¿no? Pero para eso también falta alfabetización, para eso también faltan muchas cosas que todavía no hay, ¿no? Pero no sé si iba por ahí la pregunta. Y que creo que también la literatura hay que pensarla que está en el centro, al final de cuentas. O sea, la literatura publicada por editoriales, por industrias, etcétera, etcétera, está en un centro, pero quizá, por supuesto que hay literatura en la periferia. Sin embargo, no sé, pienso en consorcios como Planeta, que tiene este mercado prácticamente acaparado en las editoriales, pues es una institución del centro. No sé, creo que por ahí va la pregunta de Elena. Sí, sí, es cierto, es que es eso, ¿no? Está difícil porque la literatura está en el centro, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, realmente creo que la manera serían los clubes de lectura y la piratería, ¿no? Claro, y la literatura oral, finalmente también Sí, es algo exacto. que... Eso tiene, sí, la literatura oral, que tiene mucho de la idea del club de lectura, ¿no? Como en muchos países con gente que pasó por procesos traumáticos de guerra o de exilio, etcétera, ha habido muchas iniciativas de hacer clubes de lectura en la que los textos son simplemente detonadores de formas en las que las personas se reúnen para conversar de sus propias experiencias a partir de la experiencia de alguien que escribió en un libro, ¿no? Y esos son como formas de sanar el tejido social y eso es algo que en México necesitamos muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Pero no hay tantos clubes de lectura, me parece, porque ni siquiera hay tantas bibliotecas, ¿no? Ni presupuesto para las bibliotecas para comprarlos. Es que esa sería la manera, me parece. O sea, la biblioteca tiene un presupuesto estatal, le compra a las editoriales 10 ejemplares del libro y arma un club de lectura con gente del barrio, ¿no? Bibliotecas de barrio, pues. Y la gente se reúne a conversar a partir de la lectura de ese libro. Totalmente. Jennifer Campos te pregunta, en la segunda parte de la compañía, ¿cuál fue tu intención al usar textos referentes a diferentes contextos? En la segunda parte, la idea era contar la historia de Nuevo Mercurio, ¿no? O sea, la historia detrás de la primera parte, un poco. Con un lenguaje distinto, digamos, ¿no? O sea, es la misma historia vista desde otro lugar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? El lado B. Y en un principio, les confieso que la primera idea que yo tenía era escribir una crónica de todo lo que yo había, a partir de todo lo que había leído, lo que había visto, lo que había conversado con las personas, etcétera, pero me empezó a incomodar mucho la voz de la primera persona de la crónica, ¿no? Que normalmente la disfruto muchísimo, ¿no? Los libros de crónica que he leído son fabulosos, ¿no? Pero no sé, me incomodaba mucho, me empezó a incomodar mucho y recurrí a una estrategia pues, que ya habían usado otros antes. Perdón, es que mi gato está dando lata aquí. Que ya habían usado otras autoras, sobre todo otras autoras antes, y que me parece una manera muy, pues, directa y
útil de abolir esa primera persona, aunque mi nombre sigue en la portada, y esa es así como la contradicción ecológica, esa es otra de las contradicciones de mis libros, ¿no? Que tendrían que tener muchos nombres en la portada, por ejemplo, ¿no? O podrían tener, ¿no? Pero bueno, como lo que hizo Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl, ¿no? Ella no escribe una palabra de lo que está allí en ese libro, son los testimonios de la gente, ¿no? Mismo caso, el libro de Elena Poniatowska sobre el 68, ¿no? Y así hay varios. El de John Gibler sobre los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, también. Todos son los testimonios y lo que hacen los autores, los ordenan, los juntan, seleccionan los pedazos que les permiten contar la historia, ¿no? Y eso fue un poco lo que hice, un poco en esa tradición, eso era lo que yo intentaba hacer, contar la historia de Nuevo Mercurio, dejándola en las voces de quienes la contaron, en mi caso, muy buena parte también con documentos y no tanto con entrevistas, sino con los documentos mismos que fui encontrando gracias a la ayuda de la gente a la que entrevisté, ¿no? Como en esa juntura, y pues esa era un poco la intención. Ese tipo de trabajo como, entre comillas, documental, ¿no? Porque tampoco me atrevería a decir que está en ese ámbito, ¿no? Me asusta un poco, pero esa es un poco la estrategia que intenté usar. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ya en los últimos 5 minutos de la sesión y pues creo que lo que hemos estado aprendiendo, que de hecho acabo de apuntar lo que mencionaban de los hongos, que la verdad es que lo desconocía, todo esto nos está dando más lecturas y creo que esta es parte de la cultura contemporánea, ¿no? O sea, lo que hacemos o lo que hacen ustedes, que son creadores, es no solamente crear un objeto, crear un artefacto, sino también todas las lecturas posibles alrededor de ello y que haya comunidades de hablantes como nosotros, que somos principalmente académicos y estudiantes dentro de una universidad, que podamos dialogar, que podamos expandirlo, que podamos hacer de un solo hilo 3 hilos más que nos van llevando de una lectura a otra lectura a otra lectura, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre me ha gustado mucho de tu trabajo, Verónica, desde Conjunto Vacío, que me fascina y la he leído 4 veces y he escrito artículos y he escrito capítulos alrededor de ello. Creo que este es el trabajo más rico que nos permite seguir generando ideas en la cabeza y platicarlas, ¿no? Y decirlas. Quiero agradecer de nuevo por permitirnos platicar. A quienes hicieron preguntas y comentarios están en el chat. Le agradeceré a quien sí tenga el chat completo que me lo envíe para yo poder tener las 2 versiones y revisar las preguntas y también mandártelas para que puedas ver todo lo que has generado. Muchísimas gracias de nuevo, Vero. No, gracias a ustedes y perdón que no alcanzamos sé que no contestamos todas las preguntas, les agradezco muchísimo. Alcancé a ver algunas, pero pues sí se borraron, ojalá que las podamos recuperar para verlas. Pero pues muchas gracias por la lectura, por las preguntas, que son siempre un reto de responder así de bote pronto. Espero haber logrado aclarar algunas de sus dudas y en cualquier caso siempre pues la lectura que ustedes hagan enriquece al libro, ¿no? Y ojalá también a ustedes y a mí sin duda, ¿no? Así que siempre voy a agradecer estas invitaciones y estas conversaciones con lectores como ustedes. Muchísimas gracias y bueno, eso es algo que también hay que mencionar, los lectores del TEC. Afortunadamente, la gran mayoría son bastante buenos y muy analíticos y hacen preguntas que la verdad a mí tampoco se me hubieran ocurrido, así que también les agradezco al público, a mis estudiantes en particular y bueno, a todas las personas que estuvieron aquí el día de hoy. Rodrigo de Almadía, por supuesto que también mi agradecimiento por facilitarnos esta conversación con Vero, la segunda en este semestre. Y bueno, que vengan más conversaciones y ojalá que ya lo podamos hacer en vivo. Por ahí si te echas alguna premonición, te lo agradeceremos al respecto, ¿no? Sí, yo creo que sí va a suceder en persona. Probablemente el próximo año. Muy probablemente. 2020
es un paréntesis, y es un paréntesis muy rico en el que están creciendo estos hongos en las grietas, ¿no? Esta es una grieta y bueno, de aquí saldrán cosas muy interesantes. Salgamos en 2021 a buscar los hongos Matsutake. Esa es buena idea. Muy buena idea. Pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Mañana tenemos otra de estas charlas de Pasión por la Lectura a las 2:30 de la tarde con Daniela Tarazona, hablando sobre el animal sobre la piedra. ¿Okay? Pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta pronto. Bye, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao.